Pues muchas gracias por la invitación nuevamente. Bueno, esta plática en realidad habla un poco de las matemáticas que hay abajo de los algoritmos de recomendación. Estos algoritmos de recomendación pues los suelen usar Netflix, Facebook, prácticamente cualquier cosa que uno actualmente acceda a través de Internet va a utilizar este tipo de algoritmos. Este tipo de algoritmos en realidad empiezan en una cosa un poco más grande que es Machine Learning. Y Machine Learning en realidad es simplemente el estudio de algoritmos que nos permiten mejorar automáticamente las cosas a través de información. Este tipo de algoritmos en realidad hay de diferentes tipos. Hay algunos algoritmos que se llaman de aprendizaje supervisado, otros que se llaman de aprendizaje no supervisado y los últimos que son de aprendizaje de reforzamiento. Este último es en realidad con el que nosotros vamos a trabajar hoy. Sin embargo, me gustaría hablar del aprendizaje supervisado y de los otros dos también y tratar de explicar un poco qué diferencia tienen estos tipos de aprendizaje. En el caso del aprendizaje supervisado, lo que podemos observar es que en realidad lo que queremos es que, dada cierta información, yo pueda predecir algo. Quien va a predecir este tipo de cosas va a ser lo que llamamos un agente, que lo puse como un dibujito que está aquí, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar en nuestro Machine Learning? Lo que voy a tener es, por ejemplo, mucha información, quizá discreta, y en ese caso lo que yo quiero es una clasificación. Es decir, cuando yo paso esta información a través de mi agente, lo que yo puedo deducir es si la imagen que yo tengo es, por ejemplo, la de un gato, ¿no? O si la imagen que yo tengo es, por ejemplo, perdón, o si los correos que me llegan son spam o no. En caso de que yo tenga información continua, lo que yo puedo hacer es una regresión y entonces cuando esta información pasa por mi agente, lo que yo podría deducir es, por ejemplo, cuántos mililitros lloverá en la Ciudad de México el siguiente mes. Entonces, este tipo de ejemplos son aprendizajes supervisados. Cuando uno trabaja con aprendizajes no supervisados, en realidad lo que uno quiere hacer es concluir cosas de nuestros datos. Por ejemplo, otra vez en esta misma cosa yo voy a tener siempre un agente, voy a tener dos tipos de formas de trabajo. Uno llamamos clustering, y lo que va a pasar es que cuando yo pase esta información en mi agente, probablemente lo que voy a poder es decir, bueno, puedo identificar ciertos grupos de clientes con gustos similares, ¿no? O puedo clasificar documentos con información similar. También tenemos algo que se llama asociación. En este caso, cuando pasa esta información a través de la gente, lo que yo podría obtener es, por ejemplo, si un cliente compra leche, entonces yo podría suponer que también va a comprar huevos. Por eso es que ciertos productos están acomodados de cierta manera en el supermercado, ¿no? O probablemente puedo deducir que si a una persona le gusta correr, entonces seguramente le va a gustar el senderismo. Nuevamente, la idea es poner información cerca para que el cliente compre más, ¿no? Bueno, pero nuevamente lo que yo decía es que lo que nos interesa es el aprendizaje de reforzamiento. Este tipo de aprendizaje en realidad lo que tiene es que va a pasar la información a través de un agente y esta gente va a tomar decisiones para mejorar recompensas a largo plazo. Este tipo de aprendizaje lo puedo ver en un dibujito, en un diagrama como el que tengo aquí de este lado. El agente es este monigotito que puse aquí, pero pasa exactamente lo mismo, ¿no? Yo estoy en un ambiente, se va a interpretar la información que yo tenga y puede pasar dos cosas. Puede pasar directamente a la gente o le puede dar una recompensa a la gente. El agente, a partir de lo que obtenga, va a tomar una acción que se va a ver reflejado en el medio ambiente y entonces nuevamente va a tener una interpretación de lo que está pasando. Bueno, este tipo de aprendizajes de reforzamiento uno los puede ver, por ejemplo, en los videojuegos. Hay un ejemplo muy conocido que se llama AlphaGo Zero, que es en realidad un agente que pusieron a jugar Go, y lo que hacían es que jugara con él mismo una y otra vez, ¿no? Para mejorar los movimientos que podía hacer durante el juego. Lo que pasó es que al final del proceso, AlphaZero Go
le ganó 100-0 a sí mismo. Es decir, logró ser invencible utilizando este aprendizaje de reforzamiento. Bueno, otra cosa que en realidad es de las que más se ocupa este tipo de aprendizaje es, por ejemplo, qué artículos puede poner Amazon en su página de inicio para que yo quiera comprar algo. Es decir, nuevamente estamos pensando en los algoritmos de recomendación. Bueno, y ahora sí nos vamos a acercar exactamente a esto de los problemas de bandidos de multibrazo. Este nombre en realidad proviene más bien de la traducción en inglés. Este tipo de problemas tienen que ver o empezaron trabajándose un poco con las máquinas tragamonedas. Para las máquinas tragamonedas, un nombre no muy bonito que reciben en inglés es justamente bandidos de un brazo. Entonces lo que hicieron es generalizar este tipo de ideas, pero teniendo como diferentes opciones que uno puede elegir. En el ejemplo que les quiero mostrar es un ejemplo en el que tenemos exactamente 3 máquinas y tenemos 100 monedas para apostar en ello. Y uno se pregunta, bueno, ¿cómo puedo apostar estas 1000 monedas para obtener dinero, para obtener la mejor manera, para obtener las mayores ganancias posibles? Entonces, pues, digamos que hay muchas formas, ¿no? Yo, por ejemplo, podría decir, ay, pues voy a escoger por corazonada la que más me guste y a esas le voy a poner las 1000 monedas. Y yo no estoy tomando en cuenta que, por ejemplo, esta primera máquina tiene un 40% de ganancia, o tampoco estoy viendo que quizá tenga un 50 y que quizá tiene un 10, ¿no? Yo simplemente me estoy yendo por la corazonada de que, pues no sé, a mí me gustó de acá y a le vamos a apostar todas nuestras monedas. Ese quizá no es un mejor método para obtener muchas ganancias. Otro tipo de tácticas que uno podría seguir, por ejemplo, es apostar a la que yo creo que me da más rendimiento. Por ejemplo, podría pasar que esta moneda te da, que esta máquina de tragamonedas te da o 0 o 10 pesos. Esta máquina te da 0 o 5 pesos y esta te da 0 o 20 pesos, ¿no? Entonces yo digo, bueno, pues yo voy a apostarle al que me da más rendimiento, es decir, me voy a ir por la que da más dinero, en teoría, ¿no? Pero pues lo que no sabemos es que en realidad esta forma es que me dé más dinero, pues no tiene mucha probabilidad de que yo gane ese dinero. O simplemente podría decir, no, pues sabes qué, a mí me gusta jugar y yo voy a ir jugando aleatoriamente en todas y pues bueno, a ver qué gano. Pero la cosa es que uno quisiera que este tipo de juego me generara realmente una ganancia. Este tipo de problemas fueron estudiados hace bastante tiempo. De hecho, en 1933, por Thomson, estudió un problema de bandidos de multibrazos cuando solamente tiene 2 objetos. Pero eso pasó en 1933. Obviamente, él no hablaba sobre exactamente casinos o cosas que se iban a aplicar en Netflix ni en Amazon, ¿no? Después, en 1952, Robbins, él trabaja con problemas de población y nuevamente no le interesaba absolutamente nada de Machine Learning, pero desde esa época ya había ese tipo de problemas que querían resolver. Y en realidad lo que uno se enfrenta lo que se llama el dilema de exploración versus explotación. Vamos a ver este dilema muy sencillo. Primero lo vamos a ver como, pues, en la decisión de elegir restaurantes. Y yo tengo 2 opciones. O voy por el que me encanta y es el viejo conocido, que es todas las veces que puedo salir a comer voy, o me voy por algún nuevo que me pone ofertas o quizás se ve más bonito, no sé, lo que ustedes quieran, ¿no? Bueno, pero el problema es que si yo siempre me voy por el viejo conocido, es que pues en realidad podría ser que nunca encuentre otro mejor restaurante y que simplemente me quede con una pizza muy mala todos los viernes por la noche. Y en cambio, si me voy siempre por las nuevas ofertas, lo que podría pasar es que siempre que elija las nuevas ofertas, pues voy a tener como casi siempre malas opciones de restaurantes, ¿no? Pero entonces, el problema es cómo distribuyo mis recursos, que en realidad son limitados, en una serie de opciones. Y lo que uno trata de hacer es como
dividir nuestros esfuerzos entre dos acciones. ¿Cuáles son esas dos acciones? La de exploración, es decir, tratar nuevos restaurantes, pero esto va a llevar un riesgo, pero esto me va a ayudar a obtener información, ¿no? Porque si yo empiezo a tratar restaurantes aleatoriamente, pues yo voy a poder, bueno, este no me gusta, este sí me gusta, etcétera. Y utilizando esa información, yo podría usar la explotación, es decir, elegir la mejor opción que yo creo mejor utilizando la información de la explotación. Bueno, matemáticamente, para este tipo de problemas, hay diferentes tácticas, diferentes estrategias para seguir. Vamos a seguir con la idea de que tenemos 3 máquinas y tenemos que apostar 100 monedas. Y la primera estrategia que quiero que veamos es la que se llama estrategia Epsilon. Esta estrategia Epsilon lo que dice es justamente, eliges un Epsilon, o sea, un número mayor que 0, y tiene que estar entre 0 y 1 porque en realidad este número que voy a tener lo voy a convertir en porcentaje. Entonces, por ejemplo, decidí agarrar 0.1, entonces esto se va a convertir en el 10%, y aquí hay dos maneras de seguir el juego. Ya elegí este Epsilon, perfecto, y voy a tener dos maneras. La primera es que exploro 10% de mis monedas al inicio, es decir, en este caso, como tengo 1000 monedas, voy a ocupar 100 monedas al principio para ver cómo se manejan las máquinas, y utilizando esta información, entonces ocupo el resto de las monedas en la que yo creo que la que es buena, ¿no? Entonces, bueno, lo malo de eso es que podría pasar que con mis primeras 100 monedas, pues yo elegí que esta era la buena, pero en realidad esta no era la buena porque solamente tenía 100 monedas para jugar, ¿no? Entonces hay otro método que es el mismo, que se parece mucho, pero que en este caso la idea es explorar el 10% del tiempo, y utilizando la información que yo obtenga en ese 10% de tiempo, voy a explotar mi mejor opción. Hay otra estrategia que es un poco eh, mejor que la anterior, que esta tiene que ver con la varianza. Recuerden que, pues, cada objeto o sea, cada máquina que yo tengo acá, en realidad va a tener una cierta distribución de probabilidades, ¿no? Y recuerden que la varianza siempre va a ser la distancia que hay entre el valor, bueno, entre, digamos, los valores entre la media y el resto de los valores, ¿no? Bueno, entonces lo que hace este tipo de métodos es bastante simple. A cada uno de estos yo le voy a asociar una probabilidad como la que dibujé aquí. Digamos que esta le corresponde a la gráfica azul. Digamos que esta máquina tiene asociada la gráfica rosa y que esta última tiene asociada la gráfica verde. Y entonces lo que yo tengo que ver es la varianza de cada una de esas, y esa varianza me va a dar una cota, y esa cota es la que me va a permitir determinar hasta qué punto yo le voy a seguir apostando a una máquina u a otra. Esto se va a ver más claramente en las siguientes gráficas. Digamos que en este caso, aquí es un ejemplo de cómo voy a ir iterando mis procesos y voy a ir encontrando las diferentes probabilidades, y en cada uno de los perdón, es que se me fue ahí está. En cada uno de los ejemplos que yo voy a hacer, voy a encontrar nuevas distribuciones, ¿no? Y cada una de estas nuevas distribuciones me va a estar diciendo qué está pasando con mis máquinas. Si se fijan, por ejemplo, en esta última gráfica que tengo acá, la verde prácticamente me está diciendo que va perdida a largo plazo, ¿no? Entonces, de alguna manera me está diciendo, bueno, ya con la verde ya no sigas, la verde no te va a dar más dinero, quédate mejor con la roja y la azul. Entonces, de alguna manera, este método me está diciendo, me está eliminando opciones, ¿no? Pero este tipo de problemas con los que hemos hablado en realidad no están tomando en cuenta el contexto del problema. En realidad aquí solamente estamos asumiendo que esta es una máquina que anda por ahí, esta es otra máquina que anda por allá y esta es otra máquina que anda por ahí. Pero en la vida real
esto sí suele tener un contexto en particular. Y les quiero presentar este ejemplo. Es un ejemplo de cómo el New York Times experimenta justamente con este tipo de algoritmos de recomendación en su propia página. Lo que ellos tienen como problema principal es que en realidad cada día hay 200 artículos diarios que ellos sacan. Pero hay dos problemas. El primer problema es que obviamente ningún lector se va a leer los 200 artículos porque seguramente no son de su interés, o porque no tiene tiempo, o porque no quiere invertir su tiempo en eso. Y el segundo problema es el espacio que hay en el celular, ¿no? Porque uno va leyendo su celular y llega a un punto en que pues ya no hay espacio en la pantallita. Bueno, entonces lo que ellos decidieron tomar como información relevante para su problema, perdón, es la ubicación, la hora del día de lectura, cuántas historias se leen o si se leen, y tomando en cuenta esa información, van cambiando los artículos que aparecen en tu página cada 15 minutos. Para verificar que este algoritmo funciona, siempre hay una forma de verificarlo. En este caso, lo que hacen es realmente hacer una huella de ti mismo en tu celular y verifican que efectivamente tú le estás dando clics a los artículos que ellos quieren que les des, ¿no? Este tipo de cosas se hacen en Python usualmente, pero también puedes usar Cython. Y la pregunta es, ¿y esto funciona? Pues la respuesta es sí. De hecho, Amazon incrementó sus ganancias en 29% la primera vez que utilizó este tipo de recomendaciones, estos tipos de algoritmos de recomendación. Pero ahora la pregunta es, ¿qué matemática hay debajo de todo esto, no? Y ahí viene. Bueno, la matemática que hay debajo de todo esto en realidad, pues, es probabilidad. Y nosotros tenemos que fijar primero cierta información. Voy a fijar lo que llamamos el espacio de contextos, que es un subespacio de R a la N. Voy a fijar un conjunto finito de acciones. Ahorita voy a explicar con un ejemplo qué significan este tipo de acciones. Y voy a fijar un espacio de recompensas, que es un subconjunto de los reales. Entonces, un problema de bandidos contextuales en realidad es un proceso iterativo en el que cada proceso voy a hacer lo siguiente. Voy a elegir un contexto, el cual va a ser relevado a la gente. Con eso, el agente va a tomar una acción y después voy a obtener, bueno, el agente va a tener una recompensa y se va a dar cuenta si lo que eligió es bueno o no. Para tenerla en la cabeza qué es lo que está pasando, por ejemplo, el espacio de contexto serían en Netflix, pues el ranking de las películas, qué películas se vieron anteriormente, si si la ven en la mañana, en la tarde, en la noche, en fin, todo ese tipo de información que puede variar por persona, ¿no? En el caso de las acciones, pues en realidad van a ser las películas por recomendar toda la lista de películas que tiene Amazon, ¿no? Y el espacio de recompensa en este caso va a tener solamente dos valores, el 0 y el 1, que va a ser o se vio la película o no se vio la película, y eso es todo. Entonces, cada vez que se aplique este tipo de problemas, va a aparecer un usuario determinado por un vector, porque recuerden que mi espacio de contexto es un subconjunto de Rn. Después, el agente va a seleccionar un conjunto de películas para ti y al final, si tú viste o no viste una película, él va a tener un 0 o un 1. Bueno, perfecto, pero ahora la pregunta es, ¿cómo le hace para ir mejorando esta selección de películas? Lo que se hace es utilizar lo que llaman políticas. Y política en realidad es un mapeo que va de mi contexto a algo mucho más complejo, que son todas las espacios de distribuciones de probabilidad de las acciones que va a tomar. Es decir, todas las posibles selecciones de películas que va a hacer y qué probabilidades tiene cada una de estas opciones. Hay dos formas de escoger este tipo de políticas. Una es en tiempo real y otra sería colecto información y una vez que colecto información, creo una nueva política. Pero ahora la pregunta es, bueno, pero pues yo quiero mejorar las políticas porque yo quiero ser mejor en cada vez que alguien elija o no lo que yo sugiero, ¿no? Entonces, para eso, pues se crean un cierto tipo de cosas, pero antes de eso, se me olvidó, me gustaría mostrarles una de las políticas que toma, por ejemplo, Microsoft, que utiliza Microsoft para sus procesos. Esta política se llama política Softmax.
Y en realidad es una probabilidad que se ve de esta manera. Fíjense que aquí aparece un producto de vectores y este W a la T va a ser un vector de peso, es decir, no todos mis contextos van a tener el mismo valor para mí, ¿no? Quizá a mí me interesa más, por ejemplo, qué películas vio, que si ve en la mañana, en la tarde o en la noche las personas la película, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, yo voy a tener un vector de contexto. Cuando le aplico esta función softmax, lo que voy a obtener son probabilidades. Estas cosas que tengo aquí van a ser las probabilidades. Y ahora sí, ¿cómo le hago para mejorar estas políticas? Pues lo que hacemos es primero definir qué es mejor. Y en realidad es una definición bastante simple. Lo que yo quiero ver es el promedio, la recompensa promedio esperada va a ser mejor, si es más grande que la otra, entonces voy a tener una mejor política, ¿no? Y afortunadamente hay un teorema para deducir o para estimar eh, mejores políticas y están dadas por fórmulas de este estilo. Realmente la fórmula es bien interesante porque es un teorema bastante viejo, es de 1972 y en realidad se aplica bastante actualmente para este tipo de cosas. Bueno, para concluir, que ya casi mi tiempo acaba, me gustaría comentarles que hay diferentes tipos de bandidos, depende con lo que esté trabajando, ¿no? Por ejemplo, tengo bandidos durmientes, es decir, por ejemplo, puedo pensar en artículos de temporada, ¿no? Va a haber artículos que sí quiero que aparezcan en mi página y quiero que otros no aparezcan, entonces voy a tener bandidos durmientes. También hay bandidos mortales, por ejemplo, las noticias en el periódico, los que aparecen hoy, definitivamente no van a aparecer mañana, entonces se van muriendo. Hay bandidos con recompensas no estacionarias, es decir, son aquellos que van variando por el tiempo, ¿no? Bandidos con información fija, que en este caso podría ser, por ejemplo, yo tengo que mantener el precio de cierto producto durante cierto tiempo o las personas no van a querer comprar. Y solo por mencionar uno más, me gustaría hablar sobre los bandidos con recompensa retardada, que son justamente los que usa el New York Times, que lo que hace es, bueno, cada 15 minutos decide qué hacer. Bueno, aquí termina mi plática, muchísimas gracias y solo como comentario, el día de mañana voy a dar una plática en la Biblioteca Vasconcelos por si alguien quiere asistir, es a las 16 horas y es una plática para público general. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Yadira. ¿Puedes escucharme? Hola, Sí, hola. sí, te Excelente. escucho. Oye, he estado muy pendiente del chat, pero igual y los colegas no estuvieron al inicio y la idea es que se colocaran las preguntas ahí. A mí me gustaría hacerte una pregunta en particular y esto está más asociado a tu práctica como investigadora. Entiendo que te fuiste de México después de hacer una estancia postdoctoral en Canadá y en el Instituto de Matemáticas por haber ganado la medalla Newton-Fellowship que da el gobierno inglés a los 20 mejores investigadores del mundo. Pero una vez estando ahí, la Unión Europea te otorga la medalla María Curie, que da a los mejores científicos de todo el mundo. Entonces, mi pregunta es, y al mismo tiempo agradezco que te hayas brindado este espacio para compartirnos algo que quizá esté un poco en la frontera de tu campo, y la pregunta es, ¿qué trabajos hacen que una matemática mexicana la lleve a esos lugares en Inglaterra? Pues la verdad es que lo que yo hago es matemáticas puras, yo no hago esto que les estoy platicando. Creo que en mi caso el tipo de matemática que hago como junta muchas áreas al mismo tiempo, junta topología, junta combinatoria, física, geometría, álgebra, hace que sea un proyecto muy interesante y muy, como, ¿cómo se dice? Pues moderno, que hace que la gente quiera invertir en este tipo de proyectos, ¿no? Creo que hay Muy bien. Y la otra, ¿podrías mencionarnos cuál es el área específica de álgebra a la que te enfocas?
Si yo hago teoría de representaciones de álgebras, las álgebras se parecen mucho a espacios vectoriales, solamente que tienen una estructura adicional de multiplicación. Es, específicamente lo que yo hago es relacionar objetos geométricos como una esfera o como un toro o como ese tipo de estructuras a álgebra. Y la idea es estudiar las álgebras, pero dándole un toque geométrico. Muy bien. Mira, te voy a compartir una pregunta de Liliana Sánchez. Uh -huh. Nos dice, ¿cómo podemos observar matemáticamente el impacto que generan los bandos en sus distintas clases? Bueno, en realidad la probabilidad es la que nos va a decir, más bien, el impacto se va a ver en su probabilidad, ¿no? También otra cosa que podemos hacer es simplemente desaparecerlos, entonces lo que va a pasar es que voy a tener o menos probabilidades o más probabilidades. El ejemplo que yo les di es cuando la... Perdón, alguien parece que tiene el micrófono abierto. Ya, gracias. Era yo. Este, en el caso que yo les presenté, las recompensas eran fijas, entonces de alguna manera el ejemplo era mucho más simple. Cuando uno tiene recompensas que son variables, como las que presentamos en los diferentes tipos de bandos, entonces las funciones las funciones de políticas son mucho más complejas, ¿no? Entonces ahí es donde empieza a haber cosas más complejas. Muy bien. Muchísimas gracias, Linda. Tenemos otra pregunta de Max Soldevilla y la está formulando. Y tenemos todavía tiempo, sí, todavía tenemos tiempo. Y en cuanto a compartir mi contacto, me parece que en la página están los contactos, ¿no? Sí, ya hablé directamente con Marco y con mucho gusto le proporciono la información. Estos bandidos que comentas se podrían modelar con sistemas complejos del tipo teoría del caos, supongo que quiso decir, o ¿Fractales? fractales. Pues yo supongo que sí, sobre todo porque en realidad las cosas que aparecen aquí son procesos estocásticos, ¿no? O sea, en realidad, muy bueno, ya debajo de todo esto hay procesos estocásticos y los procesos estocásticos en general pues van de la mano con los sistemas complejos, ¿no? Tienes mute, tienes, Félix, tu micrófono está apagado. tu micrófono está apagado. Ok, Yadira, te preguntaba que entonces la oportunidad que tienes de trabajar en álgebra te brinda vínculos con cualquier otra área. Por ejemplo, hoy nos acabas de presentar algo que según me describes está ligeramente alejado de lo que te dedicas y sin embargo lo describes y lo explicas como si fueras una experta en el tema. Entonces significa que ser algebrista te da el background para poder entender cualquier otra área. Bueno, yo creo que ¿Cómo más lo bien percibes? Eso es... Yo más bien creo que ser matemático, ¿no? Creo que los matemáticos tenemos esa habilidad de aprender, de ser autodidactas. Y la verdad, este tema lo vi en un encuentro de álgebra y me pareció muy interesante, ¿no? Entonces me pareció muy interesante aprenderlo. Obviamente, pues sé muy poco del tema, pero sin duda creo que es un asunto que es bien relevante actualmente, ¿no? Sí, bastante. Tenemos otra por acá. Dice, el día de mañana, ¿cuál es el tema que vas a dar con la Biblioteca Vasconcelos? Bueno, el tema se llama Los robots también saben de matemáticas. Es en realidad cómo el álgebra lineal se ve, o cómo eso se utiliza para mover robots. Ok, y una vez más, ¿no? Nos vas a presentar
una charla sobre quizá un tema que está también no directamente en tu campo, pero que igual lo puedes mostrar, ¿no? Sí, bueno, por fortuna este es un poco más cercano a mí porque la verdad es que las cosas que yo hago tienen mucho que ver con matrices. Todo el tiempo uno trabaja con matrices, que son los ejemplos básicos y después quizá uno ya los generaliza, pero sin duda nuestro juguete son las matrices. Oye, Víctor Antonio Cárdenas dice, uno de los retos es conectar la matemática pura o abstracta con las ciencias aplicadas. ¿Recomendaciones para impulsar los trabajos interdisciplinarios para ello? Yo creo que uno de los temas que ahorita está muy de moda y que además justo conecta matemáticas puras con matemáticas aplicadas es análisis topológico de datos. Ese tema es muy bonito porque utiliza álgebra, utiliza topología, utiliza programación, realmente utiliza muchas cosas que un matemático puro seguramente tiene a la mano. Hay un libro muy bonito que se llama, bueno, es que es un survey de análisis topológico de datos aplicados a álgebra. Yo creo que ese es un muy buen lugar donde uno puede aprender cómo se interaccionan este tipo de cosas bien puras con cosas muy aplicadas. Tenemos otra pregunta de Raciel que dice, el espacio X del que hablaste, ¿qué características algebraicas y o topológicas tiene? Algebraicas, ninguna, porque en realidad es solamente un objeto, es un subconjunto de R a la N, y en el que cada entrada pues describe una propiedad que la persona quiere estudiar. Por ejemplo, en el caso que les mostraba de New York Times, él solamente consideraba tres contextos, ¿no? La ubicación, si leía o no el artículo y a qué hora veía la aplicación. Entonces, en este caso, tu R a la N va a ser R a la 3 y vas a obtener un subconjunto de, X va a ser un subconjunto de R a la 3, pero no tiene ninguna característica algebraica, ¿no? Simplemente son entradas que vas a tener con cierta información dadas por un cierto código que decidas poner, ¿no? Y hay otra pregunta que nos dicen que si la charla de mañana está en la página de la Vasconcelos. Está en la página de Facebook de la Vasconcelos. A las 4 de la tarde va a estar se pone en vivo la página y ahí va a empezar. No te tienes que escribir nada, solamente entrar a la página de Facebook. Este es un proyecto que tiene la Ibero con la Vasconcelos, ¿cierto? Sí, sí, es un proyecto que tiene el Ibero con la Vasconcelos, que me invitaron justo este año por primera vez. Oh, pues qué bien, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación a este encuentro. Nos sentimos muy honrados y pues estoy seguro que mañana vamos a estar ahí presentes en la Vasconcelos también escuchándote. Te envío un abrazo y que te vaya muy bonito en la isla. Muchas gracias.